Y esta tarde ocurrió una tragedia en una construcción ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero, situación que por lo menos dejó un muerto y 3 personas heridas. Saray Mariscal estuvo en este lugar y ella nos tiene los detalles. De aquí no nos retiramos hasta que lo saquemos. Gracias a su preparación en lugares hostiles, Mario Sanz, buzo de búsqueda y rescate del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, pudo entrar a un socavón de aproximadamente 15 metros de profundidad a buscar el cuerpo de Mario N. de 36 años, trabajador que quedó atrapado entre aguas negras, piedras y lodo este mediodía después de que se derrumbó la construcción en la que estaba laborando. No, pues es súper complicadísimo. Hay que ver, en primera pues está debajo de la tierra y luego todavía debajo del agua está inundado, pues se complica y era hondo. Hace rato que entramos, pues teníamos que andar flotando y con los garfios jalando, buscando. Además, personal de servicios periciales de la Procuraduría Capitalina investiga los hechos en el predio de la avenida Centenario y San Juanico en la alcaldía de Gustavo Amadero. Hasta este lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos del ERUM, del heroico Cuerpo de Bomberos, quienes están haciendo todo lo posible por recuperar el cuerpo. Las maniobras han sido pesadas, han sido difíciles, pero insisten en que no se van a retirar de este lugar hasta que sean recuperados los restos de esta persona. Antes de que oscureciera, seguían las labores de rescate en este predio, donde se construían edificios departamentales. Los buzos tuvieron que hacer una pausa para comenzar la remoción de piedras. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias. Es momento de ir a una pausa, no se vaya, regresamos, hay más información.